forma de cristianismo, lo que podríamos llamar el cristianismo sinóptico, reflejado en los evangelios de Marcos, Mateo y de Lucas, que recogen y tienen una consideración muy especial a las tradiciones del Jesús terrestre. Es decir, es un cristianismo que se caracteriza por tener los ojos centrados en el Jesús de la historia, visto siempre desde la perspectiva de la fe. Y hay una cuarta forma de cristianismo en esta época tan temprana de la cual estoy hablando, que es el cristianismo juánico de San Juan, que supone toda una evolución y profundización, a diferencia de los sinópticos, que se fijan en el Jesús terrestre. Tienen una cristología descendente, parten del verbo, de la palabra de Dios que desciende, que se encarna y que nos revela las verdades y el amor del seno del Padre. Lo he dicho muy rápidamente, pero fíjense que estas formas diversas de entender la fe cristiana se van aceptando recíprocamente, y así se va formando una gran corriente, una tradición amplia, acogedora, que podríamos llamar la proto-ortodoxia, la precursora de la gran Iglesia. Junto a estas cuatro líneas que yo he mencionado, hay líneas cristianas disidentes que no se integran en esta gran corriente. Estas líneas acabaron algunas desapareciendo, otras subsistieron durante siglos. Fíjense, por ejemplo, que Mahoma en el siglo VI, en Arabia, estuvo en contacto y en relación con sectas judeocristianas que no se habían incorporado a la gran iglesia, pero que allí, en tribus nómadas de Arabia, subsistían. Y por eso en el Corán nos encontramos una imagen de Jesús muy judeocristiana, porque Mahoma lo ha recibido de estas sectas judeocristianas que no se habían incorporado en la gran iglesia. Bueno, voy a terminar mi exposición sacando algunas consecuencias. La primera es, creo, que el estudio histórico de los orígenes del cristianismo nos aconseja a que cuando pensamos en los inicios de la Iglesia superemos una visión, digamos, unilateralmente cristomonista. Unilateralmente cristomonista. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 5, evita decir que Jesús fundó la Iglesia. No utiliza esa expresión. Dice que Jesús, predicando el reino de Dios, initium fecit, dio inicio a la Iglesia, que es una cosa distinta. Es decir, teológicamente la Iglesia hay que situarla en una perspectiva trinitaria. Hay que situarla dentro del plan de Dios Padre, de entregarse y de abrirse a toda la humanidad. Dentro de este plan ocupa un lugar eminente, un punto de referencia decisivo, Jesús de Nazaret, su vida, su ministerio histórico, su muerte y su resurrección. Pero Jesús no agota la mediación de Dios en la historia. Esto conviene subrayarlo. Continúa la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, teológicamente, hay que introducir al Espíritu Santo para poder entender y justificar teológicamente a la Iglesia. Segunda consecuencia, aunque quizá vuelva sobre la primera. En segundo lugar, aceptar el estudio crítico de los orígenes implica asumir un gran reto para la fe cristiana y para la Iglesia. Se caen unas visiones
simplistas, ingenuas. Bueno, pensar que ya pues Jesús, cuando andaba por Galilea, pues fundó, dio unos decretos institucionales, dejó todo claro, fundó unos ministerios, estableció unos dogmas. No, evidentemente las cosas no fueron así ni de lejos. Descubrimos la complejidad del proceso histórico. El creyente, en ese proceso histórico, descubre la obra del Espíritu Santo. Pero esto exige una maduración en la fe. Por otra parte, es un proceso inevitable, porque yo creo que hoy no se puede desconocer, descalificar o cerrar los ojos ante las investigaciones bíblicas que nos están hablando de cómo fueron los orígenes del cristianismo. En tercer lugar, esta visión nos lleva a una consideración más flexible de los elementos institucionales y de las afirmaciones doctrinales de la Iglesia. Descubrimos que hay todo un proceso, como he reiterado tantas veces, complejo y conflictivo que está en el origen de todas ellas. Y por tanto también nos ayuda a tener un talante más abierto a reinterpretaciones y desarrollos posteriores, tanto doctrinales como institucionales. Y hay que decir que la legitimidad teológica de la Iglesia no depende de su vinculación estricta y directa con el Jesús histórico, sino que tenemos que introducir un elemento clave para el creyente, que es la acción del Espíritu Santo. El creyente cree en la acción del Espíritu Santo. Y es perfectamente legítimo el que la Iglesia se dé su propia normatividad. Y esa normatividad no depende de la capacidad de vincularla históricamente, subrayado la palabra, de la capacidad de vincularla históricamente con Jesús de Nazaret. Hay otros criterios teológicos que pueden justificar esa normatividad, pero naturalmente será una normatividad flexible y abierta. He dicho antes que en el proyecto de Jesús, que en el desarrollo del plan de Dios, Jesús de Nazaret es un punto de referencia esencial, permanente. La fidelidad a Jesús es clave, pero hay que tomarla de una forma creativa. No se trata de la fidelidad literal, sino de la fidelidad creativa en función de las circunstancias y de las situaciones que también van continuamente cambiando. De alguna manera, pues es la superación de una consideración fundamentalista, de una lectura fundamentalista de las palabras del Evangelio. De lo que se trata es de permanecer vinculados al pasado de Jesús, pero de hacerlo significativo y relevante en el presente. Y se puede ser infiel, porque uno rompe la vinculación con el pasado, pero se puede ser también infiel porque no somos capaces de convertir ese pasado en algo relevante y significativo en el presente. Jesús no es una simple figura del pasado. Para el creyente, Jesús es palabra de Dios que se sigue diciendo hoy a los seres humanos. Como dice un autor, el problema no es si Jesús fundó la Iglesia, sino cómo tiene que ser y vivir la Iglesia para poder decir que está fundada en Jesús. Y por fin, como hemos visto, lo que yo he llamado la línea proto-ortodoxa se caracterizó por su amplitud. Es decir, el judeocristianismo, el cristianismo sinóptico, la línea joánica, la línea paulina, por todo esto fue siendo aceptado. Estas diversas líneas tan distintas, tan profundamente diferentes, se fueron aceptando unas a otras. Encontramos el canon del Nuevo Testamento, donde están todas estas líneas. ¿Qué quiere decir cuando están todas en el canon?
pues que se descubre que entre todas ellas hay una unidad, pero es indudable que es una unidad muy plural, son líneas cristianas muy distintas. La unidad no está reñida con la pluralidad. Y yo creo que esto es algo enormemente importante en los tiempos que corren. Muchas veces, por desgracia, se entiende la unidad como la nostalgia, pues, de la uniformidad. Bueno, en los tiempos de la globalización, el tener conciencia de que la unidad es perfectamente compatible y en el caso del cristianismo va de la mano de la pluralidad, me parece que es un bien y además es algo que tenemos que saber valorar y desarrollar. Ser capaces, bueno, el cristianismo necesariamente tiene que ser plural. No se pueden vincular a Jesús ni expresar la fe en Jesús de la misma forma, pues en una cultura latinoamericana, en una cultura europea, en una cultura asiática. No podemos imponer a todos el molde eurocéntrico. Y es quizá uno